Bienvenidos, estimado y querido hermanos. Bendiciones en abundancia en Cristo Jesús. ¡Qué alegría en saludarlos y estar de nuevo con ustedes! Que sea para la gloria y la alabanza de nuestro Padre Celestial para siempre. Hoy me da el gusto de cubrir un tema que en la iglesia ha sido ocultado, y voy a compartir con ustedes una serie de estudios que van a ser bajados en YouTube. Hoy es uno de los primeros y es el tema de la ley que fue abolida. Queremos conocer cuál ley fue abolida. Para aquellos que estudian, escudriñan, investigan la palabra de Dios, se darán cuenta que hay 4 sistemas de leyes, y de esos 4 sistemas, uno sí fue abolido en la cruz, y a eso es lo que queremos basarnos hoy. ¿En cuál de esos 4 sistemas? ¿Listo? Acompáñame en esta senda. ¿Sería posible que la Biblia se puede contradecir o tal vez ser malinterpretada por los hombres? Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice Pedro: entendiendo primero esto, sabed que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, esto es bien sencillo lo que está hablando aquí Pedro. Y él comienza con el punto entendiendo primero esto. Le tengo que dar énfasis porque tenemos que entender esto primero, así que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, yo como hombre laico, estudiante, maestro, no puedo tomar la autoridad si no es que Dios me la da, a mí o a cualquier hombre. Y en este sentido, nosotros conocemos bien que acuerdo a Amos 3:7 dice que ciertamente hará Dios nada sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Me agrada un poco mejor en inglés porque dice surely. Surely quiere decir ciertamente hará Dios nada sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces, para recibir la propia interpretación, tenemos que ir a sus profetas.
en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hoy para nosotros en el testimonio del testigo fiel. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Cristo es el testigo fiel. Y el testimonio de Cristo viene siendo el espíritu de profecía. Un don, un sagrado privilegio que Dios le otorgó a la iglesia adventista. Entonces, hermanos, no podemos malinterpretar estas palabras. Claramente, Pedro nos deja saber que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Moisés, Noah, Daniel, Jeremías, Isaías, Zacarías, todos estos profetas del Viejo Testamento, igual los discípulos del Nuevo Testamento. Mateo, Lucas, Pedro, Santiago, Pablo. Dios utilizó el instrumento humano para ayudar a su pueblo. Entonces tenemos que utilizar el instrumento que Dios utilizó para entender su palabra. Sigamos adelante. Sin embargo, si la ley fue abolida en la cruz, entonces, ¿de cuál ley llegaron a hablar Moisés? Vamos a analizar bien. La primer serie de leyes que Dios le dio al hombre fue a través de Moisés. Y eso lo podemos ver en Éxodos capítulo 20, versículos 1 al 17. La ley de los 10 mandamientos. Luego, y esa fue la primer sistema de leyes que Dios le dio al hombre. Escrita, y diría que es la única parte en la Biblia que está escrita por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Eso indica que no se pueden borrar. Él utiliza el símbolo de piedra para mostrar que es eterno. Una piedra existe para siempre. Entonces, hermanos, ese fue el primer sistema de leyes. La ley moral, la ley de 10 mandamientos. No vamos a entrar en cada uno de esos ahorita, sino que yo sé que ustedes los conocen y lo pueden encontrar ahí en Éxodos capítulo 20, versículo 1 al 17. El segundo sistema de leyes que se le entregó a Moisés fue la ley ceremonial. El origen del sistema de sacrificios del tabernáculo. Esto se puede encontrar en Levíticos capítulo 16 y también en Levíticos los capítulos 1 al 7.
Entonces, hermanos, la ley de estatutos que Moisés nos dio se basa en las cosas dentro de nuestras vidas que tienen que ver con lo que no está escrito en la ley moral, pero sí está escrito en la ley de estatutos. ¿Cuáles cosas? Por ejemplo, la dieta. No se habla en la ley moral, los 10 mandamientos de la dieta. No se habla, no se llega a hablar de la homosexualidad, de los tatuajes, de las perforaciones para ponerse aretes. Sí lo habla ahí en los capítulos de Levíticos 18 y 19, por cual el pueblo de Israel estaba llamado a guardar los estatutos, los testimonios, los preceptos, que todo caían dentro de ese tema de ley de estatutos. El último sistema viene siendo la ley de castigos. Cuando un israelita mataba, robaba, pegaba, hacía cualquiera de estas violaciones, el pueblo de Israel lo sacaba del campo y lo apiedraban. Ahora, la ley de castigos fue quitada del gobierno eclesiástico de Moisés en esa época y dado al gobierno civil, por cual hoy día, si nosotros llegamos a matar, a robar, a pegarle a alguien, nosotros vamos a ser castigados por el gobierno civil, y nos pondrá en una cárcel. Esa ley de castigos se encuentran en Éxodos capítulo 21, versículos 12 al 25. Igualmente en Números capítulo 35, del 15 a 31. Igualmente en Éxodos capítulo 31, versículos 14 y 15. Y también Levíticos 24, los versículos 14 al 23. Seguiremos aquí, hermanos. Des en cuenta entonces, para resumir, tenemos 4 sistemas. El primero, la ley moral de los 10 mandamientos. El segundo, la ley ceremonial, que tenía que ver con sistema de sacrificios, utilizando el tabernáculo. Tercero, la ley de estatutos, que tenía que ver con nuestro bienestar. Y la cuarta viene siendo la ley de castigos, que fue transferida del gobierno eclesiástico al gobierno civil. ¿Listo? Vamos a seguir adelante entonces. ¿De cuál ley llegó a hablar Nehemías? Vamos a capítulo 9, versículos 13 y 14. Y vamos a ver lo que dice. Sobre el monte Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo y les diste preceptos rectos,
leyes verdaderas y normas y mandamientos buenos. Versículo 14. Les diste a conocer tu santo sábado y les ordenaste por medio de Moisés, tu siervo, mandamientos, normas y la ley. ¿De cuál ley llegó a hablar David? Si vamos al capítulo más largo de toda la Biblia, capítulo 119 de Salmos, del libro Salmos, vayamos y leamos los primeros 6 versículos. La grandeza de la ley de Dios se titula al principio de ese capítulo 119 de Salmos. Dichosos, versículo 1, dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Versículo 2, dichosos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Versículo 4, tú encargaste que tus mandamientos sean muy obedecidos. El 5. Ojalá que mis caminos sean constantes en la obediencia a tus preceptos. Y el versículo 6. Entonces no tendré que avergonzarme al considerar todos tus mandamientos. Hermanos, en ese capítulo, el más largo de 176 versículos, honra lo que es los mandamientos, los testimonios, los preceptos, los estatutos. Él honra la palabra de Dios en su ley. El rey David. Vamos a seguir adelante aquí, hermanos. Cristo dijo en Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19, dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. O a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18 dice, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Hasta que el pecado termine, hermanos. Que se cumpla eso y que vivamos para siempre con Él en el cielo. Eso no quiere decir que la ley moral en este sentido fue abolida. Vamos a entrar en eso un poquito más tarde. Versículo 19. Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Estas son palabras de Cristo. Y Él vino no para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir la ley, para estar seguro
que la humanidad conociera su palabra, su ley. ¿De cuál ley llegó a hablar Pablo? Si leemos Romanos 7, hay varios versículos ahí que vamos a cubrir. Versículo 12, dice Pablo: así la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13 del 7º capítulo de Romanos. Dice Pablo: luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? De ninguna manera, sino que el pecado, para que fuera reconocido como pecado por medio de lo que es bueno, me causó la muerte, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. Porque sabemos, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Versículos 24 y 25. Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25 dice: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así, dejado a mí mismo, con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Wow. Tremendo, hermanos. Tremendo. Dos fuerzas que están lidiando adentro de mí, una para hacer las cosas bien y la otra para hacer las cosas mal. ¿Quién me va a librar de este cuerpo, como dice Pablo, de muerte? Sigamos adelante. ¿De cuál ley llegó a hablar Juan? Vayamos a varios capítulos que Juan escribió. Capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y dice así: en esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Versículo 4 dice: el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Apocalipsis 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se airó contra la mujer, la iglesia, y fue a combatir al remanente de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Capítulo 22, versículo 14 dice: dichosos los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al
árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Hermanos, desen cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis habla de la ley de Jehová. Sigamos adelante. En el libro Patriarcas y Profetas, página 378, dice así la pluma de inspiración. Vamos a cubrir varios pasos aquí, este es el primero. Y dice, Adán y Eva conocían la ley de Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios que dirigían sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco sacrificios. Ahora, yo sé que ustedes conocen para dónde vamos con esto. Si es que el hombre nunca hubiera violado la ley de Dios, no hubiera sido necesitado un Salvador, sino que estuviéramos viviendo por la eternidad con nuestro Salvador, con nuestro Creador. Entonces se estableció esa ley de sacrificios del Cordero. Listo, sigamos adelante. Entonces, el punto 2 es que Adán enseñó la ley a sus descendientes. Punto 3, Noé preservó la ley después del diluvio y enseñó a sus descendientes igualmente. En Génesis capítulo 15, versículo 13, igualmente en capítulo 26, versículo 5, nos muestra que Abraham fue designado porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Ellos estuvieron 400 años cautivo en Egipto, los israelitas. Punto 5. Moisés fue dado las 2 tablas, los 10 mandamientos, por cual fue el primer pacto que Dios tuvo con su pueblo en la antigüedad. Moisés, punto 6, Moisés les entregó estatutos, preceptos, testimonios. Acuerdo a Nehemías, capítulo 9, versículo 13 y 14, dice, descendiste sobre el monte Sinaí y les hablaste desde el cielo. Les diste decretos rectos, instrucciones fieles, leyes y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo sábado y les prescribiste mandamientos, leyes e instrucciones por medio de tu siervo Moisés. Moisés fue dado esa ley ceremonial para purificar el pueblo del pecado.
Ahí lo podemos leer en Levíticos 16, igualmente que los capítulos 1 al 7, lo que tenía que ver con el origen del tabernáculo y también el sistema de sacrificios. Entonces, hermanos, hemos conocido de 4 sistemas de leyes en la Biblia, comenzando con la ley moral, los 10 mandamientos. Segundo, la ley ceremonial de sacrificios, el cordero, representando el sacrificio del futuro. La ley de estatutos y la ley de castigos. Quiero elaborar en unos cuantos versículos sobre la ley de estatutos. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Interesante. Dice así: la mujer no se vestirá con ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer. Porque cualquiera que hace esto es una abominación a Jehová tu Dios. Hoy hay una liberación en el mundo, hermanos, que es un poco difícil distinguir al hombre de la mujer. Y por causa de la maldad, la homosexualidad, el transgender, el hombre que se ha transformado, y la mujer que ha deseado ser hombre, por causa de la maldad, se visten que es difícil distinguir quién es quién. De nuevo, ese es un estatuto que Dios le dio al pueblo de Israel, pero es para siempre. Eso no cambia, hermanos. Génesis capítulo 1, versículo 29 dice: Dios dijo además: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos os serán de alimento. Hermanos, yo sé que este tema es un poco delicado para algunos, pero pensemos de una cosa: si es que vamos en el camino hacia el cielo, ¿creamos que va a haber muerte de algún animal para comérselo en el cielo? ¿O aquí en la nueva tierra después del milenio? Hermanos, no va a haber muerte de ninguna clase. Y por esa razón, hermanos, Dios no cambia. Él es igual hoy, ayer y para siempre. Por causa del pecado, nos hemos desviado. Pero Dios tiene un plan para traernos de nuevo a ese plan original. Vayamos a Levíticos capítulo 19, versículo 28. Y dice así: no haréis incisiones, perforaciones, para ponernos aretes de alguna clase. Hoy hasta se los ponen en diferentes partes del cuerpo, en la nariz, obvio en los oídos, pero también se los ponen en las frentes
en el ombligo. Y hermanos, ¿quién sabrá? Algunos se los ponen en las lenguas. Pero dice aquí claramente, no haréis incisiones en vuestros cuerpos a causa de algún difunto, ni grabaréis tatuajes sobre vosotros, dice yo, Jehová. Era un estatuto. Y Dios no cambia. Ahora Dios, como el ladrón en la cruz, que no conocía, Dios perdona a aquel, perdona a aquel que ha tenido una vida sin conocimiento de estas cosas. Él lo perdona si es que busca arrepentimiento. Y les digo una cosa, este cuerpo será transformado cuando venga Cristo. Transformado en el sentido que yo no tendré una edad de 60, 70, 80 años, sino que tendré una edad de 25 años, un promedio por toda la eternidad. Sí, hermanos, así será. Transformados, dice Pablo. Entonces, todo lo que he hecho en el cuerpo, eso va a ser eliminado. Si en algún momento en mi vida pasada tuve tatuajes, van a ser eliminadas porque no pueden ver tatuajes en el cielo. No van a ver aretes en el cielo. Sí, hermanos. Vayamos a Levíticos 20, versículo 13. Y dice así. Si un hombre se acuesta con un hombre, como se acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación. Ambos morirán irremisiblemente. Su sangre será sobre ellos. Ese fue otro estatuto, hermanos, sobre lo que es la homosexualidad. Hoy día, la ley en los Estados Unidos es una ley federal traída por el expresidente Obama, que sí se pueden casar el hombre con el hombre y la mujer con la mujer. Y recientemente, en unos meses atrás, igualmente cumplieron con los derechos de los que están casados con ellos. Tienen igual derechos de servicios de salud, para ir al hospital, o sea lo que sea. Entonces, hermanos, el cuarto sistema de leyes viene siendo el de castigos. Y nosotros habíamos hablado de lo que dice en Éxodos capítulo 21, Números capítulo 35, Éxodos también capítulo 31, Levíticos capítulo 20, el 24. Sí, hermanos, no vamos a cubrir eso porque la ley de castigos fue transferida del gobierno eclesiástico al gobierno civil. Y hoy día, si alguien llega a cometer una violación, vamos a decir que ha robado, o ha matado, o ha golpeado a alguien, esa persona tendrá que pasar por el castigo del gobierno federal y será encarcelado o acuerdo el castigo que tiene el gobierno para esa violación. Listo, vamos a seguir adelante entonces.
Pablo confirmó la ley que fue abolida. Y muchas veces gentes confunden este tema y ponen debajo de una sombrilla general toda la ley. Y eso es imposible, porque solamente un sistema fue cancelado, abolido. Dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Él anuló el acta de ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Sí, hermanos, ordenanzas son leyes ceremoniales. Esas ordenanzas no se tenían que cumplir ya cuando Él lo cumplió en la cruz. Ya no era necesario de sacrificar un cordero. Él cumplió en la cruz y esa ley fue abolida cuando Él murió. Pablo en Efesios 2, versículo 15 dice, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, Dese en cuenta porque esto es bien importante. Y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas. Ahora, si hubiese visto un punto después de mandamientos, estuviéramos en peligro, por decir. Pero Pablo nunca puso un punto después de mandamientos. Pero sí lo puso una coma después de ordenanzas. Y dice él, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. El punto número 3. La ley de Dios es inmutable como su trono. Leyendo de Patriarcas y Profetas, página 381. Mantendrá demanda sobre la humanidad a través de todos los siglos. En página 380 dice, muchos confunden estos dos sistemas. Usan los versículos de Pablo que indican cuál ley fue abolida. Y ya entendemos, hermanos, cuál ley fue abolida. No tenemos que confundirnos ya más. Pablo declaró en Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Moisés, en capítulo 19 del libro Éxodos, versículos 5 y 6, nos dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vayamos al capítulo 15,
de Éxodo, versículo 26, diciéndole: si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Levíticos 22:31 le dice Dios a Moisés: guardad pues mis mandamientos y ponedlos por obra. Yo, Jehová. Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues los días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos que Jehová vuestro Dios ha mandado, que os enseñará, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis para tomarla en posesión. Versículo 2. Son para que temas a Jehová tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, a fin de que tus días sean prolongados. Versículo 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y leyes que te ha mandado. Capítulo 7, versículo 9. Reconoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Versículo 11 del mismo capítulo 7. Guarda pues los mandamientos, leyes y decretos que hoy te mando que cumplas. El capítulo 28 de Deuteronomio, igualmente, hermanos, nos trae unas promesas hermosas. Si oímos la voz de Dios y si obedecemos, recibiremos todas las bendiciones que indica ahí los primeros 15 versículos. Y los siguientes 14 versículos, si desobedecemos, todas las maldiciones que nos tocan. Entonces, cuando él dice, si oyeres mi voz, eso es el estudiar, leer, conocer su propósito para nosotros. Y si obedecemos, esa es la parte de obras. La fe se produce a través de el oír, el estudiar, escudriñar, investigar. Eso fortalece nuestra fe. Pero conocemos, acuerdo a Santiago, capítulo 5, versículos del 14 en adelante, nos habla de la fe sin obras es muerte.
Sí, hermanos, Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26, nos habla de la fe sin las obras. La obediencia es muerte. Entonces, ambas cosas tienen que estar unidas. La fe y la obediencia. Todo que tiene que ver con fe, el estudio de la palabra, leer la palabra, conocer la palabra y luego vivir la palabra, que viene siendo la parte de las obras, la obediencia. Y en ese capítulo 28 lo describe, de Deuteronomio lo describe Moisés de una forma hermosa para el pueblo antiguo Israel y también para el pueblo moderno de Israel, para hoy día. Vayamos a Jeremías un momento, capítulo 31, y vamos a leer del 31 al 33. Y dice la palabra de Dios: He aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ambas casas. Vienen días, dice Jehová, y haré un nuevo pacto. Versículo 32. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice Jehová. 33. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, para el futuro. Aquellos días es para nosotros, hermanos, el moderno Israel. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el segundo pacto. Y ese tiempo, hermanos, ha llegado para el moderno Israel. Juan expresó sus sentimientos sobre la ley de Dios. Y en capítulo 14 de Juan, versículo 15, él dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermoso. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. En Apocalipsis, Juan escribió en capítulo 12, versículo 17, dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El espíritu de profecía. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo?
Si vamos a capítulo 19, versículo 10 del mismo libro, Apocalipsis, lo sabremos. Y dice ahí al final del versículo, pues el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Ahí tiene la respuesta. Y ahí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, el espíritu de profecía de Jesucristo. En capítulo 14 del mismo libro Apocalipsis, versículo 12, dice, aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Su testimonio, sus mandamientos. Y hermanos, para concluir, en la vida del hombre más sabio de toda la tierra, llegando a final de su tiempo, llegó a reconocer la vanidad de la vida. Llegó a un momento por cual la conciencia y el bombillo se alumbró. Y Salomón, en su edad ya tarde, vino a ese conocimiento en su sabiduría y expresó su sentimiento en lo que dice ahí en el libro Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, diciendo, la conclusión de todo el discurso oído es esta: temed a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Tenemos que coger el consejo del más sabio de toda la tierra y entender que la ley de Dios es eterna, como su trono es eterno, es por toda la eternidad. Que a través de los 4 sistemas de leyes que habla la palabra de Dios, solamente fue uno que fue abolido. Y esa fue la ley ceremonial de ordenanzas, la que Pablo clarificó. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, que los cuide, los guarde y nos ayude a llegar a ese conocimiento de entender cuál ley fue abolida. Que la gloria y la alabanza sea para nuestro Padre Celestial. Que Dios los cuide y los bendiga, hermanos. Hasta luego.